Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Bien, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, con un gran clamor en mi corazón, doy testimonio de tu presencia esta mañana en medio de tu pueblo. Tú eres quien ha hecho posible que estemos aquí, quien hace posible que el Señor sea alabado y adorado en espíritu y en verdad. Y eres siempre, como hoy, el que hará posible que la palabra del Señor pueda ser recibida como una semilla incorruptible en nuestros corazones, una tierra arada y preparada para que sea una buena tierra, pues la recibiremos con mansedumbre. Tú estás aquí, Espíritu Santo, para ayudarnos a que nuestra mente sea una mente espiritual y entendida en estas verdades, y nuestro corazón pueda ser un corazón atento mientras tu palabra es expuesta. Estás aquí para renovar nuestra manera de pensar, para abrir nuestros ojos espirituales y para que todo lo que a través de este libro ha sido revelado pueda ser también conocido y apreciado por nosotros, por tu pueblo. Estás aquí para que Cristo sea glorificado en medio de la iglesia y para que esta casa siga siendo edificada como una casa espiritual y un sacerdocio santo, siendo preparada para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Gracias, Espíritu de Dios, por tu obra sobrenatural en medio nuestro. Ayúdanos a que podamos recibir esta palabra con mucha atención. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros. Gracias por tus ángeles que están acampando alrededor nuestro y por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, con la cual estamos todos rociados. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor, háblanos por amor a tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar este estudio del libro de Apocalipsis. Como les dije hace un momento, no es un libro fácil de entender, de interpretar. Así es que vamos a establecer algunos principios que nos van a ayudar a desarrollar este estudio del libro. Vamos a sentar algunas bases importantes. Vamos a trazar unas líneas por donde vamos a caminar y que nos va a ayudar a poder entonces ir comprendiendo durante todo el desarrollo del estudio del libro de Apocalipsis. Sé que es un libro muy interesante, genera mucha expectación. Sobre todo es un libro muy temible para muchas personas por las cosas que ellas contienen: desastres, calamidades y una serie de eventos desastrosos, terribles, que la Biblia, este libro los menciona. Pero no es lo único que menciona. Así que vamos a disfrutar de este estudio y vamos a ver qué es lo que nos va a ayudar a ir comprendiendo el estudio de Apocalipsis a lo largo de los meses. No sé cuánto tiempo estudiaremos Apocalipsis, de repente años, ojalá termine antes que Cristo regrese por su iglesia, ¿no? Así que lo primero que quiero compartir con ustedes está en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Vamos a encontrar
algunos principios que nos van a ayudar a entender el libro, Isaías capítulo 46. Leamos por favor los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Leemos en la escritura que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Esta es la razón por la cual esta serie se llama Un Mundo por Venir. Dice el Señor que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de eventos que van a suceder, pero quiero que note que el texto dice: acuérdense de las cosas antiguas, acuérdense de las cosas pasadas. Y uno se pregunta: ¿por qué tendría que acordarme de las cosas pasadas si el libro que voy a estudiar tiene que ver con las cosas futuras? Y le diré por qué. Le diré porque toda la Biblia está conectada. No se puede entender el libro de Apocalipsis si no se conoce el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. Dios dice que Él anuncia lo por venir desde el principio, y seguramente cuando usted lee desde el principio estamos pensando desde el momento, desde el instante en que aquel suceso va a acontecer. Pero ¿qué le parece si leemos y decimos que Dios anuncia lo por venir desde el Génesis? La palabra Génesis significa, por cierto, principio. Y creo que el Apocalipsis no está desconectado de ninguno de los libros del Antiguo Testamento, y creo que está dentro del libro de Génesis también. Y Dios dice que desde el principio Él anuncia lo que está por venir. Usted que conoce ya algo del Evangelio sabrá que para hablar del Evangelio uno va al Génesis, porque allí está el anuncio del Evangelio, de aquello que vendría con la primera venida del Señor Jesucristo. Así es que miraremos a lo largo del estudio de Apocalipsis episodios que están desde el Génesis y en el Antiguo Testamento, porque el libro ha sido diseñado para que estén conectados unos con otros. Y Apocalipsis no es un libro que puede estudiarse o entenderse dejando de lado los libros que fueron dichos en el Antiguo Testamento. Así que aprenderemos de ir. Él anuncia lo por venir desde el Génesis, desde el principio. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 1, por favor. Eclesiastés capítulo 1, vaya a su izquierda y encontrará el libro de Eclesiastés capítulo 1. Mire por favor el verso 9. Dice la escritura en el versículo 9: todas las cosas, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Pregunta el predicador. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Por favor, léalo con atención. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho en el pasado? Lo mismo que se hará en el futuro, y nada hay nuevo debajo del sol. Bien. Así que quiero que note bien lo que acaba de leer. Es tremendo lo que dice aquí el predicador. Bien, yo quiero volver a leerlo, por favor. Dice: ¿qué es lo que fue? Y miramos hacia atrás. Bien, lo mismo que será, y miramos hacia adelante. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Es exactamente lo mismo que se hará. De tal manera que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que lo que está diciendo es que todo lo que miramos en el pasado va a volver a suceder. Y está diciendo que lo que está por suceder sucedió también en el pasado. Ahora, esto realmente remueve nuestro concepto de lo que conocemos como historia. ¿Qué es la historia? Bueno, la historia es un registro de acontecimientos que va en una línea recta, porque describe una serie de sucesos a lo largo del tiempo. Pero la historia desde el punto de vista bíblico es diferente. La historia desde el punto de vista bíblico es cíclica, es decir, las cosas que sucedieron vuelven a suceder. Está diciendo que las cosas que una vez sucedieron se van a volver a repetir. Cuando nosotros leemos las señales acerca de los tiempos finales, por eso la Biblia dice que los tiempos finales serán como los días de
los días de Lot y los días de Noé. Así que cuando uno mira hacia el futuro, y por cierto los días de Lot y Noé no están tan lejanos, yo creo que estamos viviendo parte de los días de Noé y los días de Lot. Pero mirando hacia adelante y viendo lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo, bien, esto que ha sido, esto que está haciendo, que está sucediendo, ha sido lo que fue. Este es lo mismo, el mismo patrón de lo que una vez sucedió en la antigüedad. De tal manera que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Hay un patrón que se repite, hay un patrón que vuelve a suceder a pesar de que el tiempo transcurre. Es decir, el hombre puede progresar científicamente, el hombre puede progresar en muchas áreas, pero la historia se va a repetir. Eso es lo que dice. Por ejemplo, si usted hubiera vivido en el tiempo de la Torre de Babel, recordará que es allí donde el hombre en su rebelión contra Dios quiso construir una torre tan alta, la cual llamó Babel, y en eso Dios detuvo esa construcción, confundiendo las lenguas de todos los que estaban alrededor de esa torre, y fueron esparcidos. Así que Dios repartió las lenguas, unas lenguas de confusión, para que cesaran la obra. Ahora, ¿qué pasa si usted, viviendo en el tiempo de Babel, logra viajar en el tiempo y llega a Pentecostés? Y usted dice, bien, y usted ve en el momento en que las lenguas del cielo caen y los hombres que están reunidos allí comienzan a hablar en diversas lenguas. Si usted hubiera estado allá en Babel y hubiera estado en Pentecostés, diría, bien, yo sé, yo viví esto muchos miles de años atrás. Esto es algo que ya sucedió. Claro que lo de ya fue para confusión, pero esto es una tremenda bendición. ¿Me estoy explicando? Bien. Son hechos que se repiten en el tiempo. Bien, piense por un momento. ¿Se acuerda cuando Israel, ante la demora de Moisés de descender del monte, decidieron construir un becerro de oro? Bien, Moisés descendió y dice que a causa del tremendo pecado que cometieron, murieron 3,000 hombres en Israel. Por su pecado, 3,000 hombres. Ahora, si usted va en el tiempo de Pentecostés, y después que el Espíritu Santo ha descendido y Pedro comienza a predicar, ¿cuántos fueron los que se convirtieron? 3,000 fueron salvados. 3,000 murieron por su idolatría con el becerro de oro. Dios los exterminó. 3,000 murieron por su pecado y fueron castigados por Dios. Y en Pentecostés 3,000 fueron salvados por el Evangelio. Pregunto, ¿cree que esos 3,000 de allá y estos 3,000 de acá son pura casualidad? Bien, en el Señor no hay casualidades. Bien, no hay casualidades. Y esta es la razón por la cual este pasaje de la Escritura es claro al decir que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bien, esto es precioso. Ahora, capítulo 3 del mismo libro. Capítulo 3 del mismo libro. Leamos por favor el verso 15. Mire lo que dice el predicador. Dice la Escritura, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No es un trabalengua, ¿bien? Esto es una revelación del Señor. Así que lo que ha de ser, ya fue. Ya fue. Esta es la razón por la que quiero que ponga atención. Estudiaremos Apocalipsis y miraremos en el tiempo hacia atrás. Nos ayudará muchísimo a entender Apocalipsis, porque muchas de las cosas que leeremos en Apocalipsis y aprenderemos sucedieron ya, con sus particularidades, pero los hechos en esencia sucedieron ya, están allí, ¿okay? En la antigüedad. Así que si usted empieza a leer el Antiguo Testamento, eso le ayudará mucho para entender algunos capítulos y pasajes del libro de Apocalipsis.
Dios finalmente restaurará todas las cosas. Él dice en el verso 15 al final, Él dice, Dios restaura lo que pasó. Bien, le diré lo que Dios restaurará. Restaurará al hombre y restaurará la comunión de Dios con el hombre. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Todo se echó a perder, pero al final volverá a establecerse el árbol de la vida, y todo lo que fue dañado será restaurado. En el libro de Apocalipsis, al final, Dios restaurará lo que sucedió en Apocalipsis. Bien. Así que estos son principios que nos van a ayudar a entender la Escritura. Ahora, Amós capítulo 3. Vamos al profeta Amós, por favor. A la derecha, bastante a la derecha de Eclesiastés. Amós capítulo 3, versículo 6. Verso 7, por favor. Amós 3:7. Bien, dice la Escritura: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor sin que primero el Señor revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que Dios siempre ha revelado lo que Él ha pensado hacer, siempre lo ha hecho. Él le reveló a Noé que vendrían 40 días de diluvio. Las compuertas del cielo se abrirían en 40 días y 40 noches, no cesaría de llover sobre la tierra, y el diluvio acabaría con toda la generación de aquel entonces. Dios lo anunció. Dios es un Dios misericordioso. Él anuncia lo que está por venir, y le dijo a Noé. Así es que Noé, encargado de construir un arca, mientras construyó el arca durante 120 años, él estuvo anunciando, él pregonando de que vendría un diluvio que acabaría con toda la humanidad, diciéndole: viene juicio de parte de Dios. Durante 120 años, suban al arca, el arca es para que puedan ser salvados, suban. Y nadie quiso subir, nadie. Pero Dios le avisó a Noé que vendría juicio. Dios siempre avisa. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tu descendencia habitará en esta tierra, la tierra de Canaán. Pero, le dijo, tendrán que pasar 400 años hasta que el pecado de Canaán llegue a su colmo. Y después de 400 años tu descendencia regresará y poseerá Canaán, porque yo destruiré a los moradores de Canaán. Los destruiré. Así que Dios le avisó con 400 años lo que Dios haría con la tierra de Canaán y sus moradores paganos. Dios siempre avisa. Dios siempre anuncia lo que Él quiere hacer. Dios no obra, no hace las cosas escondidamente. Él anticipa, porque es la muestra de su misericordia. Así que sin duda alguna, Apocalipsis es la revelación del Señor, de lo que Dios hará, de lo que habrá de suceder. Y todo lo que Dios ha advertido y anticipado que sucedería, siempre ha sucedido. Y todo lo que aprenderemos en Apocalipsis sucederá. Isaías 28. Vamos al profeta Isaías. Isaías capítulo 28. Leamos por favor los versículos 9 y 10. Isaías 28, versos 9 y 10. Dice la Escritura: deteneos y maravillaos. Perdón, estoy leyendo el 29. Isaías 28, versos 9 y 10. Dice aquí la palabra del Señor: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Ponga atención, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bien, un poquito allí y otro poquito allá. Bien, está diciendo que la Biblia está conectada
Y cuando uno quiere encontrar una verdad, encontrará un poquito aquí, un poquito acá, un poquito en un renglón, y en este renglón un poquito, y en este mandamiento un poco, y por aquí un poco. Dios ha diseñado la Biblia para que ésta sea escudriñada. Así que por eso que uno estudia la Escritura, encuentra una porción, una parte aquí y un poquito acá y un poquito allá y un poquito en Génesis y un poquito en Daniel y un poquito en Mateo y un poquito en Corintios. Y de esa manera uno va armando y descubriendo la verdad en la palabra del Señor. La Biblia está diseñada para ser estudiada de esa manera. Y si usted quiere encontrar la verdad, tendrá que estudiar, tendrá que recibirla y encontrarla a la luz de toda la Escritura. Por eso el Salmos 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Esta es la manera. Por eso hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que investigar, hay que meterse a fondo y estudiar si usted quiere realmente conocer y llegar a una verdad. Porque así lo ha hecho el Señor. Un poquito acá y un poquito allá, en un renglón, en el otro renglón, en un mandamiento y en el otro mandamiento. Y entonces vamos encontrando piezas y vamos armando, sacando a luz la verdad. Bien, así que todo esto nos ayudará a lo largo de nuestro estudio en Apocalipsis. Déjeme hablarle acerca del libro. Apocalipsis es un libro profético. De hecho, es el último libro donde Dios culminará toda su revelación escrita. Bien, Apocalipsis es el último libro. No hay, después de Apocalipsis, no hay ningún otro libro que pueda ser reconocido como un libro inspirado por Dios. No lo hay. Y si alguien le presenta un libro adicional al que está de Génesis, Apocalipsis, es falso. Apocalipsis es el último libro donde Dios termina toda su revelación escrita, y es un libro profético. Y Apocalipsis narra lo que Dios hará para establecer su reino definitivamente, completamente y definitivamente en la tierra. El reino de Dios será establecido, y Apocalipsis nos narra cómo sucederá y cómo llegará a acontecer. Por cierto, Apocalipsis, voy a decirlo así, Génesis empieza con una boda, Apocalipsis termina con una boda. Pensé escuchar un amén a eso. Génesis empieza con una boda, Adán y Eva. Apocalipsis termina con una boda, Cristo y su iglesia. Apocalipsis no solamente es el fin del mundo como lo conocemos, es principalmente el mundo que está por venir. Un mundo nuevo, diferente, que dejará atrás todo lo que hemos conocido acerca de este mundo desde la caída de Adán. Así que Apocalipsis no es para que nos centremos en las desgracias y calamidades, es para que levantemos la cabeza y miremos el mundo que está por venir. ¿Okay? Eso es Apocalipsis. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Juan. Juan, volvamos por favor al capítulo 1. Ahora sí entraremos al libro un poco más. Juan es el que escribe. Lo puede leer en el verso 4 al principio. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Es la manera como Juan se presenta a sí mismo. Lo puede leer también en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano. Él mismo se presenta, y también lo puede leer en Apocalipsis 22:8. Él también se presenta a sí mismo como el autor de este libro. Juan está desterrado en una isla llamada Patmos, y ahí recibe toda esta revelación. El libro fue escrito el año 95 o 96 antes o después de Cristo.
después de Cristo, Juan recibe esta revelación y escribe. ¿Cómo estudiaremos Apocalipsis? Así que vamos a dividirlo en 3 partes. Y esto no es algún logro humano, sino que está en el verso 19. Mire por favor el verso 19, el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la Escritura: escribe primero las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son. Y tercero, las cosas que han de ser después de estas. Ahí están las 3 divisiones de Apocalipsis. No hay que inventar nada, está allí. 3 cosas le dice a Juan que escribes. Escribe las cosas que has visto. Y ahora veremos el capítulo 1. Las cosas que son. Y ahí están las 7 iglesias de Apocalipsis. Es la realidad de la iglesia del Señor. Y a partir del capítulo 4 hasta el final son las cosas que sucederán después de estas. Bien, ahí está la división de Apocalipsis. 3 grandes grupos que son revelados. Y finalmente están las cosas que van a suceder, las cosas que están por suceder. Leamos entonces ahora sí el verso 1, por favor. Apocalipsis 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hasta ahí, así empieza, es la revelación. Ahora es curioso porque esta palabra revelación en el griego es justamente Apocalipsis. Es extraño de por qué no se tradujo, en vez de poner Apocalipsis, revelación. Pero eso es lo que significa, es una revelación, es quitar el velo, es descubrir algo, es develar algo que está oculto, un misterio, algo que no hay forma de poder descubrir, de llegar a saber, y tiene que ser revelado por alguien. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, es una revelación, es descubrir algo. Bien, de eso se trata, algo oculto y un misterio, o un misterio. Y dice que es la revelación de Jesucristo. Ahora, eso significa que, en primer lugar, aquí podemos apreciar a ese Cristo que ha sido ascendido a los cielos después de resucitar y ha sido exaltado hasta lo sumo. Y uno dice: bien, Señor, ascendiste a los cielos, las nubes te cubrieron, dice Hechos 1:11, y no sabemos más de ti. Pero a Juan le es revelado ese Cristo exaltado y glorificado, ese Cristo que ha vencido a la muerte y que resucitó y fue recibido en gloria allá en los cielos. Ahora ese Cristo vivo se revela a Juan, se muestra a Juan. Y aquí podemos ver a ese Jesús. Aquí está nuestro Señor mostrándose, revelándose, porque Jesús venció a la muerte. Venció a la muerte y con su resurrección selló todo lo que Él enseñó como la verdad y su exaltación. Él fue levantado hasta lo sumo y Él está allí, pero nunca más supimos de Él hasta que Él se reveló a sí mismo en Apocalipsis. Y aquí podemos contemplar ese Jesús glorificado. Aquí está Jesucristo, nuestro Salvador. Así que no solamente Apocalipsis revela a Jesucristo, sino también presenta a Jesús como el revelador de todo lo demás. Es Jesucristo quien va a revelar todo lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Entonces no solo Él es revelado, sino que Él también es el revelador de todo lo que aprenderemos. ¿Okay? La revelación de Jesucristo, y dice que Dios le dio. Oh, Dios le dio, ahí está el Padre. Del Padre proceden todas las cosas. Así es que Dios es el que siempre revela, siempre revela. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, que tú sepas quién soy yo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es la fuente de toda revelación. Dios revela y trae. Por cierto, Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia que debemos orar y pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios es quien revela. Él se revela a sí mismo, revela sus planes, revela las cosas invisibles, revela de Él mismo. Por eso es que dice que Dios le dio al Señor Jesucristo. Esa es la manera como Dios trabaja. Ahora volvamos a leer la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién?
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar a sus siervos. Y yo decía, Señor, tal vez debería decir para manifestar a su pueblo, o para manifestar a su iglesia, o para manifestar a los creyentes. Pero creo que Dios escogió la palabra siervos por alguna razón particular. Este libro está dirigido a los siervos. Bueno, es de antemano obvio que no está dirigido al mundo, está dirigido a los siervos del Señor. Para ellos es. Dios quiere manifestar esta revelación a sus siervos. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y quién es un siervo? ¿Quién es un siervo de Dios? ¿Quiénes son estos siervos a los cuales se refiere el libro? Bien, vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Mire por favor el verso 20 al 22. Dice la escritura, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Bien, tenemos el pecado por un lado y la justicia por otro lado. Y cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos nada que ver con la justicia de Dios, porque estábamos esclavizados por el pecado. Y luego pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es el fruto de vivir en el pecado? Bien, ¿cuál es el fruto? Bien, es la muerte. Porque el fin de ellas, ahí está, el fin de ellas es muerte. Ahora mire a este lado, los de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y ¿qué? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, así que lo que dice el verso 22 es que una vez habiendo sido libertados del pecado, y eso significa que hemos venido al Señor Jesucristo y Él ha roto nuestras cadenas del pecado donde vivíamos antes. Y ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos, eso es inmediato, hemos sido conformados para ser siervos de Dios, hemos sido hechos siervos de Dios. Usted no fue libertado del pecado para convertirse en un simple creyente. Usted fue libertado del pecado para ser hecho, para ser transformado y convertido en un siervo de Dios. Y eso es para todos. Bien, eso es para todos y debería ser entendido de esa manera. Fuimos libertados para ser un siervo. No fui libertado para vivir mi vida ahora para mí. Fui libertado del pecado, de esa vida que me avergüenza recordar, que me avergüenza haber vivido, de todo eso que me querría vergüenza y me conducía a la muerte. Ahora que he venido a Cristo y he sido hecho libre de esa vida, he sido convertido en un siervo. Y la palabra siervo significa esclavo. Esclavo, sí, eso significa en el griego la palabra siervo, un esclavo. Alguien se está preguntando, ¿cómo puedo ser libre de aquí y ser esclavo a la vez? Es hermosa esta paradoja. Pero la esclavitud a Jesucristo es verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ser esclavos de Cristo es verdadera libertad. Ahora dice que hemos sido hechos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, ya que acá está el punto, ustedes vivían en el pecado y ajenos a la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Justicia es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso es caminar en justicia, vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y dice que soy hecho un siervo. Le diré lo que es un siervo. Un siervo es aquel que está ligado a su Señor. Un siervo es aquel que hace la voluntad de su Señor. Un siervo no hace su voluntad, hace la voluntad de su Señor. Y la voluntad de su Señor está aquí, en su palabra. Cuando usted hace
usted obedece a la palabra del Señor, usted está haciendo justicia. Cuando usted obedece la palabra de Dios, está caminando en justicia. Cuando usted obedece la palabra de Dios, está demostrando que es un siervo, porque Jesucristo es el Señor y Él es quien nos dice cómo debemos vivir. Un siervo no hace su voluntad, un siervo hace la voluntad de su Señor. ¿Me estoy explicando? Eso es ser un siervo, aquel que hace la voluntad de su Señor. No solo es identificarse como creyente y decir yo pertenezco a tal congregación. No es saber muchos pasajes de la Biblia. Ser un siervo de Dios tampoco es estar haciendo algo en la iglesia. Seguramente está sirviendo al Señor, pero asegúrese de ser un siervo del Señor, no porque hace algo en la iglesia. Es un siervo del Señor porque usted obedece a la palabra de su Señor y usted ama hacer su voluntad. Usted anhela hacer la voluntad de su Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Así que por eso creo que cuando Juan dice que esta profecía, esta revelación fue dada para ser manifestada a los siervos, creo que se está refiriendo a esos hombres y mujeres que aman hacer la voluntad de su Señor, aman la obediencia. Ellos están dispuestos a obedecer, están dispuestos para lo que el Señor disponga. Ellos no ponen peros ni trabas, saben que son esclavos y un esclavo solo tiene que obedecer. Así que esto nos lleva a examinar nuestra vida y la forma como estamos llevando nuestro cristianismo. Volvamos a Apocalipsis, por favor. Verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios dio o le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto. Ahora, estas cosas deben suceder, van a suceder, deben suceder, porque Dios ya anunció que así habrá de suceder. Cuando usted lee pronto, no solo es que ya el tiempo se acorta, sino que significa la velocidad, la rapidez con la que todo esto va a suceder. Es casi como los dolores de parto en una mujer, que de pronto asalta el dolor de parto y comienza a avanzar ese dolor y cada vez se hace más intenso y comienza a progresar. Es lo que está diciendo con la palabra pronto aquí. No es que el tiempo está cerca, es la velocidad, la rapidez con la que las cosas van a ir sucediendo. Una vez que empieza, eso va a ir progresivamente, rápidamente sucediendo uno tras otro el acontecimiento. Ahora, creo que podemos coincidir todos en que el tiempo está corriendo más que antes. Todo se está acelerando mucho más que antes. El mundo está avanzando más que antes. Todo está corriendo a una velocidad impresionante en el mundo entero. La tecnología de hace 50, 60 años, cuando descubrían algo tecnológicamente, tendría que pasar 10 años para descubrir algo diferente a lo que se había descubierto. Ahora no, cada año se descubren nuevas cosas. Todo avanza más rápido. Descubren algo en la tecnología y de acá a unos meses, un año, ya eso es antiguo, porque algo nuevo ha salido. Todo está siendo acelerado. Y eso es una señal de que una vez que empiece, lo que está escrito aquí, nada lo va a detener y va a correr en el tiempo. Las cosas que deben suceder pronto. Y al final del verso 3, al final dice, porque el tiempo está cerca. Eso sí, se refiere al tiempo. El tiempo está cerca. Todo está por acontecer. Por acontecer. Ahora volvamos nuevamente al verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
a su siervo Juan. Ahora esto, mire cómo camina esto. Dios, Jesucristo, va para Juan, pero utiliza un ángel para que llegue a Juan. Juan la enviará a las 7 iglesias de aquel entonces. Todo empieza en Dios y Dios trabaja en un orden. Dios, Jesucristo, no es de Dios a Juan, es de Dios a Jesucristo. ¿Me entiende? Jesucristo va a revelar esto a Juan, pero se lo envía por medio de un ángel. Juan deberá enviar esta carta a las 7 iglesias, así que tendrá que escribirlo 7 veces para que cada carta llegue a las 7 iglesias. Y leeremos más adelante, en cada iglesia hay un mensajero y la carta debe llegar a ese mensajero. Es el orden que Dios siempre trabaja en un orden. Dios no le enviará la carta a ese mensajero de cada iglesia, no, Dios seguirá un orden, seguirá un principio de autoridad. Dios no es un Dios que desordena las cosas, hay un principio de autoridad, una línea de autoridad y Dios trabaja así. Mire el verso 2. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Juan da testimonio y dice, todo lo que está aquí es palabra de Dios. Eso está ratificado por Juan. Todo lo que yo he visto es fidedigno, está aquí. Estoy dando testimonio que esto es palabra de Dios. Estoy dando testimonio acerca de Jesucristo. Su testimonio es verdadero y la palabra que estoy escribiendo es palabra de Dios. Y todo lo que he visto está aquí. Pueden confiar. Yo, Juan, vi todas estas cosas. Y yo, Juan, doy testimonio que todo esto es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es palabra de Dios. Doy testimonio de Jesucristo porque yo lo vi. Yo doy testimonio de Él, yo lo vi. Y no solamente lo vi muchas cosas más. Y testifico de todo eso, dice Juan en el versículo 2. Y en el verso 3 dice, bienaventurado el que lee, en singular, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Y 3, bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen. Somos un pueblo bendecido. Eso significa bendecido el que lee, bendecidos los que oyen. Son bendecidos, son gozosos, son bienaventurados, son dichosos, felices por leer, por oír las palabras de esta profecía. Siéntanse así, dichosos y felices, ya solamente por leer y ya solamente por escuchar, estamos siendo bendecidos por Dios, muy bendecidos por Dios. Leer, escuchar, y el tercero es los que guardan las palabras escritas. Eso significa otra vez, los que obedecen las palabras escritas. Obedezcan y serán bendecidos. De hecho, hay una versión que dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras que están escritas en este libro, si obedecen, dice. Esa versión lo presenta como un condicionante. Otras versiones simplemente dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Creo que la clave está en la obediencia a la palabra de Dios. Creo que la clave está en que una vez recibido cada uno de estas revelaciones, debemos disponer nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios y experimentaremos una bendición abundante. Yo realmente quiero conocer mucho más a Dios a lo largo de este estudio, y espero que usted también desee conocer al Señor.
Y Dios se va a revelar a su pueblo, se va a revelar a nosotros si nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos hable a través de este libro. Él lo quiere hacer. Y su vida será bendecida espiritualmente. Usted será de aquellos que conozcan todo lo que Dios ha planeado para el final de los tiempos. Todo lo que Dios ya determinó que sucediera. Todo eso estará a disposición nuestra. Y seremos muy bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Amén. Voy a terminar aquí este mensaje.